Hola, hoy estoy aquí porque quiero hacer una denuncia y estoy un poco harta porque llevo tratando de grabar este video al menos unas 10 veces. Traté de escribirlo y tampoco logro hacerlo del todo, así que les pido me tengan un poco de paciencia. Em, Hoy quiero denunciar a Arif Ovalle em, por una situación de abuso de poder, me parece. Llevo mucho tiempo, casi 2 años, pensando cómo hacer esta denuncia, pensando cómo estructurarla, pensándome a mí misma incluso culpable por esto. Eh, Tuve una asesoría con una psicoterapeuta en perspectiva de género, con chicas que se dedican a ayudar a mujeres en situación de violencia, etcétera. Y cada una de ellas me confirmaba lo que yo sospechaba, que sí había sido una situación de abuso de poder. Y a mí me costó muchísimo trabajo reconocerlo como tal. Eh, a mí me parece también que es muy sutil la manera en la que él opera, es sistemática, porque lo hace año con año, o lo ha hecho año con año, eh, y me parece que aprovecha su posición de poder para poder cumplir pues sus necesidades o deseos narcisistas. Digo narcisistas porque me parece que él opera desde ese lugar, es decir, eh, su mecanismo es que él primero se encarga como de trabajarte a lo largo del semestre de manera discreta, sutil, y es hasta que ya estás a punto de ser su exalumna que él decide lanzar el anzuelo. Eh, y así supongo protegerse de cualquier tipo de repercusión legal o académica que pueda tener, no sé qué términos sean pertinentes. Eh, y pues nada, eh, siento que él llevaba ya años lanzando este tipo de anzuelos, lamentablemente esta vez yo caí. Él fue mi maestro de cuarto año, yo elegí estar en ese grupo porque yo creía que su metodología me iba a ayudar pues con lo que yo en ese entonces deseaba como actriz en cuanto a su metodología. Eh, y pues bueno, o sea, empezaron a ver cosas extrañas de pronto, que yo en ese momento, por supuesto, no veía como extrañas, porque hay un tema de por medio que es la idealización. La idealización es muy riesgosa cuando no se usa de manera adecuada, porque la idealización puede ser también una gran arma para, o un gran mecanismo de manipulación para aquellos que son expertos manipulando, para aquellos que no son éticos, estando en una posición de poder. Bueno, por ejemplo, las cosas empezaron a ponerse así cuando eran nuestras evaluaciones intersemestrales, donde yo recibía comentarios de él que en un principio yo creía que se debían a un buen desempeño por mi parte, que no dudo que hubiera comentarios respecto a eso, pero había cosas que me parecía que estaban fuera de lugar y que yo ingenuamente en ese momento decía, bueno, no, igual y de verdad sí estoy haciendo un gran trabajo, ¿no? Comentarios tales como que no tienen que ver, ¿no? Que eran como, es que usted es muy guapa, es que usted es inusitadamente sensual. Y ya, y como pues en ese entonces nuestro proceso iba de la sexualidad, iba del amor, de las relaciones de pareja, pues yo creía que pues eran pertinentes dentro de, o que encontraban encajar de alguna manera en eso, ¿no? Luego él empezó a seguirme en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, y yo me di cuenta que yo era la única a la que seguía del grupo en el que yo estaba en ese entonces. Me sentía especial, porque para ese entonces yo estaba en un momento muy vulnerable de mi vida, de mi proceso, porque venía saliendo de una relación que me había dejado muchísimas heridas, yo apenas estaba logrando cerrar muchas de ellas, me sentía muy sola en ese momento, estaba atravesando por una racha de depresión muy fuerte y todo eso yo lo expresaba en mi proceso académico, es decir, los que saben un poco de qué va el proceso, pues había reportes y yo en estos reportes expresaba todo esto, ¿no? Eh, y pues nada, yo me sentí muy especial, dije, igual él reconoce que hay algo interesante en mí, bla, bla, bla. Eh, Pasa, ¿no? Veía constantemente mis historias de Instagram, era siempre de los primeros en verla.
Incluso después empecé a notar que él lanzaba ciertas indirectas por Twitter y yo en este lugar en el que estaba bastante disminuida emocionalmente, yo decía, pues, ¿cómo alguien como él se va a fijar en mí, ¿no? Él siendo el maestro que es, él siendo la persona que es, ¿cómo se puede fijar en alguien como yo? Entonces, de verdad creía que pues lo dejaban como en mi imaginación, ¿no? O sea, que era algo que yo estaba imaginando. Después los tweets comenzaron a volverse un poco más coincidentes con cosas que ocurrían en clase, que ocurrían en las dinámicas de grupo, que ocurrían en pequeños intercambios de palabras entre él y yo, etc. Para esto él siempre fue muy cuidadoso a lo largo de nuestra relación alumna-maestro y siempre fue muy cuidadoso a lo largo del proceso como para no nombrar cosas de más o para no romper ciertos límites de manera obvia. Cosas que se rompieron justo el día de mi examen profesional, que supongo que académicamente ya no había riesgo para él, supongo. Bueno, después de un ensayo, otro día, él me llama después del ensayo, me dice que tiene un trabajo que ofrecerme, que admira mucho mi trabajo, que quiere que yo entre a un proyecto con él, un proyecto que no tiene estructurado, un proyecto que todavía está apenas en el imaginario, pero que de verdad quiere que yo esté ahí. Y yo me siento pues, más especial todavía, ¿no? Él me dice que por favor en ese momento no lo nombre a los del grupo porque pues no quiere que haya broncas internas, etc. Y yo estoy de acuerdo y digo ok. Posteriormente invitó a otras 2 personas del grupo y en un proyecto que creo pretendía ser genuino y después solo se desechó. Después de esto, una noche antes de una función, me manda un mensaje casi a la 1 de la mañana, cosa que a mí me extraña porque pues yo en ese entonces, o sea, no era jefa de grupo, entonces yo dije, ¿por qué me está escribiendo a mí? Y veo el mensaje y era una foto mía. Era una foto donde yo estaba acostada en el escenario el día que habíamos grabado Luces. Una foto que tenía ya 2 semanas de haber sido tomada el día que me la manda. Y yo estaba acostada en el vestuario de la obra, que era pues, un top y un short. Y me dice aquí una imagen que me gusta mucho. Usted acostada en el escenario, pensando quién sabe qué cosas, o perdida en quién sabe qué pensamientos. Linda noche. Y yo dije, oh, entonces lo que yo estoy percibiendo como indirectas en Twitter sí son indirectas y no es algo que yo esté imaginando. Y yo me sentí súper elogiada. Todavía le escribo gracias por el regalo de la foto, etc. Ahora mi capacidad y mis herramientas me dan para comprender que pues eso es una forma de acoso. Es decir, yo nunca me di cuenta de cuando él me tomó las fotos, incluso después, cuando mantuvimos una relación, él me enseñó fotos que había tomado en otros momentos de mí, en un salón de iluminación, etc. Y fotos de las que pues yo nunca me di cuenta, ¿no? Bueno, al día siguiente que él me manda esta foto, yo le escribo un papelito que le doy a escondidas, en el que le escribo si él pensaba en mí desde entonces, un poco para confirmar si es que sí le gustaba o si solo estaba siendo excesiva y extrañamente amable conmigo. Él me contesta al día siguiente con una carta que me da escondida en un libro mientras me da notas en el teatro. Y pues nada, en la carta él proponía una especie de juego de roles, ¿no? Donde la fechaba con una fecha de 1800, 1900 y algo, donde yo tenía un seudónimo, donde él tenía un seudónimo y donde escribía de una manera súper intelectualizada, muy rimbombante, etc. En la que básicamente me decía que él se había fijado en mí desde que yo había entrado a la ENAD y que teníamos ahora una historia de fantasmas, una historia secreta y que ahora que nos sugería el abismo, ¿no? Yo me sentí súper intimidada por tal intelectualización en ese entonces y dije, ¿cómo le voy a contestar? Yo en ese entonces me sentía súper especial, me sentía, pues sí, súper escogida por él, ¿no? Yo decía, es el maestro y de todas las alumnas se está fijando en mí por este lugar en el que estaba en ese momento, pues. Y,
Y además porque pues justo está en un lugar de ideal muy cabrón, tanto así que pues yo se lo compartía a mis compañeros de clase, algunos, y todos se emocionaban conmigo, ¿no? Todos eran como, no mames, órale, qué pedo, ¿no? Yo en ese entonces desconocía si él tenía una relación o no, y pues eso me emocionaba, ¿no? Yo le contesto esta carta, entrando al mismo juego de roles que él propone, y en la carta yo le escribo básicamente que sí, que hay algo que está pasando entre nosotros, pero que no sé qué es lo que él quiere, que no sé bajo qué términos está pasando y que me gustaría saber qué es lo que se pretende. Esto también tratando de entrar en este lenguaje que él proponía, ¿no? Esta carta él se tarda días en responderla, nunca la responde en realidad, y llega el día del examen profesional. Para eso entonces, durante esos días, él eh, lanza varias indirectas por Twitter, yo como que también lanzo indirectas. En fin, era como un pinche ligue como de morritos de secundaria, pues, ¿no? Entonces, él justo el día del examen profesional, terminando la función, me llama fuera de camerinos para darme notas. Yo salgo y él me dice, primero que nada esto, y me muestra su teléfono. Y en la pantalla de su teléfono tenía una nota abierta que decía, ¿tienes planes hoy? ¿Quieres ir a cenar? Y yo dije, wow. Y le dije, sí. Y entonces me dijo, ok, te escribo. Se fue, me metí al camerino, todavía hablé con una amiga y le dije, ¿qué pedo? Me acaba de decir esto. Él me escribió, me dijo, te recojo en la bahía del estacionamiento, por favor, que nadie te vea. Y dije, ok. Fui, me subí al coche con él, me llevó a cenar. Y a lo largo del camino y durante la cena, pues básicamente él me propuso que cuando estuviéramos a solas nos habláramos de tú, habló de él y chismeamos sobre el grupo, etc. Luego, ya de regreso, en el coche me toma la mano y me dice, Patricia, ¿qué es esto que estamos sintiendo? ¿Qué es esto que está pasando entre nosotros? Me dice que no puede dejar de pensar en mí, que se está enamorando de mí, que pedo, que no puede dejar de verme, que qué pienso yo. Y yo le digo que ya he tenido esta conversación varias veces en mi cabeza y que la verdad es que hay un rumor en la escuela donde se dice que él tiene a ser coqueto con sus alumnas, ¿no? Y que yo no sé qué pedo con eso, que no sé si yo quiero formar parte de esa lista, si esa lista existe. También le digo que yo no sé si él tiene pareja, que pues no tengo idea de cómo sean las condiciones de él, ¿no? Él me dice que esto de los rumores, de los rumores, de que él coquetea con las chicas y demás es mentira, que solo lo hacía cuando no tenía pareja, pero que desde que estaba con su actual pareja, él no había pasado nada de esto, no coqueteaba, no mensajes, no nada con nadie. Yo le creo. Él me dice que sí, que efectivamente en ese momento tiene una pareja. Me dice, no estamos casados, pero vivimos juntos desde hace 5 años y la verdad es que pues hay muchas promesas de por medio. Esa es una condición que tengo, entonces también pues es algo que yo no puedo mover, que no sé qué, pero me gustas mucho y aquí estoy, ¿no? Yo le digo que no sé si el lugar que me ofrece pues me guste mucho tomarlo y le digo que para mí lo más sabio sea dejarlo en algo platónico, que dejemos todo en un amor platónico. Él me dice que está de acuerdo y llegamos al lugar en el que yo tenía que quedarme y nos despedimos. Y en el abrazo él me empieza de pronto a morder el cuello. Mi primer impulso es hacerme para atrás, como de una manera discreta, sutil, como que no supe exactamente cómo reaccionar en ese momento. Él me empieza a besar, yo le respondo el beso y entonces él de pronto me toca y después lleva mi mano a que yo lo toque, ¿no? No pasa de ahí, me deja en mi casa y nos despedimos. Eso. Después, a la siguiente semana, me vuelve a invitar a cenar. Yo estaba muy emocionada, decía, el maestro me escogió a mí, está enamorado de mí,
¿qué pedo? Soy especial, etcétera. Y pues nada, a la semana siguiente él me invita a cenar otra vez y saliendo de cenar me dice, te quiero hacer una propuesta, no quiero que te sientas ofendida, pero la verdad es que tengo muchas ganas de abrazarte, de tomarte la mano, pero no puedo hacerlo en un lugar público porque si nos ve la gente, pues me pone en riesgo, entonces me gustaría que fuéramos a un hotel y que ahí pues yo pudiera abrazarte libremente. Yo obviamente sabía que no íbamos a ir a un hotel solo a abrazarnos y le dije que yo no estaba segura de que ese día quisiera tener relaciones con él, que sabía que lo nuestro era algo pasional y que por lo tanto si rompíamos con el obstáculo que era pues no poder estar juntos en ese sentido, pues se iba a acabar muy pronto. Y un poco pensando que tal vez era lo mejor, que se acabara pronto, un poco en mi ingenuidad pensando, tal vez solo si vamos y nos abrazamos nada más, pues dije que sí. Y fuimos y efectivamente terminamos pues teniendo sexo. Pasó y esta dinámica se empezó a repetir semana con semana, más o menos a lo largo de 9 meses. Entonces, pues nada, las cosas empezaron a tornarse diferentes. Es decir, de pronto dejamos de ir a cenar, íbamos directo al hotel. Él solo me recogía, cogíamos y me regresaba a mi casa. De pronto, en medio de los actos sexuales, él un día me empezó a decir, necesito que me digas que me amas, necesito que aunque sea mentira me lo digas, yo te amo. Yo entré en ese juego. Después recuerdo que un día yo le dije, no hay que jugar con este tipo de cosas porque la neta, pues si entre tú y yo solo va a haber sexo, dejémoslo ahí. Él me dijo que sí, pero que no podía creer que de verdad entre nosotros dos solo hubiera sexo, que porque estábamos enamorados y que por eso el sexo era así. Em, y para esto yo usaba mucho ese discurso en mis reportes, ¿no? Yo nombraba constantemente cuando nos tocaba hablar respecto a la sexualidad de pareja, que para mí la sexualidad de los afectos no se podía disociar, que para mí eh, era mucho más, pues, lindo, chido coger con alguien que amas, cosa que pues él usaba en la dinámica que planteaba conmigo. Después las cosas empezaron como a subir un poco de tono en estos encuentros. Él de pronto comenzaba a decirme que yo era su puta, que era su puta privada, que no podía ser la puta de nadie más. Eh, yo no decía nada al respecto, jugaba ese juego con él, porque creía que pues así podía obtener su afecto. Eh, Luego, ¿cómo se llama? Empezaron a subir como las cosas de tono en los actos sexuales. De pronto él empezaba pues a volverse más rudo, eh, me cacheteaba, de repente eso me sacaba de onda y después me pedía que yo lo cacheteara, decía, ¿qué pedo? Luego él comenzaba pues a golpearme las nalgas y todo esto y de pronto lo hacía cada vez más fuerte al grado de que ya era doloroso y yo aún así no decía nada. Yo decía, es parte de, ya estoy aquí, no es como que yo le pueda decir no, porque ya estoy aquí, ¿no? Y de pronto, un día recuerdo que en estos encuentros estaba yo ya muy agotada, yo quería ya parar, pero no sabía cómo decirle, porque pues yo lo tenía súper idealizado, yo dije, no quiero quedar mal con él, no quiero que piense que soy no sé qué, entonces fingí que tuve un orgasmo y le dije, ya, porque, o sea, ya estoy muy cansada, me va a morir. Y él en ese momento me dijo, sí, quiero que te mueras y después quiero violar tu cuerpo muerto y quiero violarte y después quiero volver a cogerte mientras estés muerta. Esto me lo dijo al menos en unas 3 o 4 ocasiones distintas. Yo no sé por qué en ese momento no corrí, no puse un alto, no nada, como que en ese momento solo decidí bloquearlo y decidí fingir que no era en serio, o sea, que solo me lo estaba diciendo en ese momento y como que yo fingía que no existía eso, ¿no? Y ya. Las cosas empezaron a tornarse distintas una vez que yo le dije que si él me trataba como puta, que aunque sea me pagara como puta. Y él como que se sintió
un poco transgredido por esto que le dije, y empezó a notar que yo ya no lo idealizaba tanto. Y a partir de esto fue que él empezó a tomar cierta distancia. Nos veíamos con menos regularidad, me escribía menos, me dejaba en visto, porque para esto yo no podía escribirle, él me escribía siempre. Yo empecé a optar por escribirle por historias privadas en Instagram. Él me contestaba cada que quería, y me decía, o siempre que me escribía era para cosas sexuales, para pedirme fotos, para decirme cosas que quería hacerme o que yo le hiciera. Y siempre al final, entre paréntesis, había un no me contestes, estoy con su esposa, ¿no? O no me contestes, estoy ocupado. Y pues eso pasaba. O él me decía, ahorita me puedes contestar. Entonces, así era la dinámica, ¿no? Cuando yo lo empiezo a desidealizar, como que él empieza a tomar esta distancia, de pronto me empieza a hacer este tipo de ghosting y yo digo, ¿qué pedo? Teníamos un acuerdo. En varias ocasiones yo lo enfrento, entre comillas, y le digo, ¿qué pedo? ¿Me vas a decir cuando esto se acabe o solo me vas a votar o qué está pasando? Él me dice, no, es que estoy muy ocupado, pero todo bien, no te preocupes. Es que yo no quiero que se sepa porque está habiendo rumores de nosotros y eso me pone en riesgo y no quiero que eso pase y también no te quiero poner en riesgo a ti, etc. Y dije, ok. Luego, un día por un conocido me entero que tal vez se estaba ligando a una de sus alumnas de su nuevo año de actuación, lo que a mí me saca un chorro de onda, y entonces le llamo y le digo, oye, alguien me está diciendo que está pasando esto y yo quiero saber qué onda, ¿no? Y me dijo, y yo le dije, porque la neta es que como que me están diciendo que está pasando esto y como que se está generando una especie de denuncia ahí anónima, porque en ese entonces estaba lo del tendedero en auge o acababa de pasar o había habido una ola del Me Too. Y él me contestó muy a la defensiva enseguida, fue por teléfono esa vez, y me dijo, a ver, ¿qué me estás queriendo decir, Patricia? Y ahí le dije, no, o sea, solo quiero saber, pues, qué onda, ¿no? Y me intimidé. Me dijo, no, ¿cómo crees? Con todo lo que está en riesgo, ¿tú crees que yo lo haría? No soy tan tonto y tampoco te quiero poner en riesgo, bla, bla, bla. Me juró que no era cierto, como que cuando yo le dije, está bien, te creo, se calmó, me dijo que me quería y me colgó. Y pasó. Siguió esta especie de distanciamiento, este ghosting, y, y luego por parte de un amigo que trabajaba con una chica que era egresada de la ENAT, me entero que Arif le había mandado un mensaje ya a esta chica. Después yo hablo con esta chica y ella me dice, sí, fue así. Pero él me mandó mensaje después de que le había mandado mensaje a otra chica. Esta primera le dijo que no y entonces después me escribió a mí y yo le dije que no. Esta chica todavía me dijo, de haber podido le hubiera dicho que sí, pero yo le dije que no. Después me entero que también invita a salir a una de las que había sido su alumna en el año anterior de actuación al mío y que había básicamente hecho el mismo mecanismo que hizo conmigo, solo que esta chica le había dicho no. Creo que saber por dónde vas y la neta no, yo estoy en este momento muy segura, muy tranquila con mi vida, así que por mí no. Y él dijo ok. Posteriormente él pues trabaja con esta chica, etcétera, y pues nada, ¿no? Queda ahí. Eh, Después me entero que pues es una cosa que tiende a hacer a lo largo de sus procesos y eso me descoloca y me saca de onda. Y empiezo a querer escribirle para pues, hablar, él nunca me contesta y después de semanas sin tener respuesta suya decido hablar con alguien en la escuela. Y después de darme cuenta que pues era una más de la lista, ¿no? Y que era sistemático su rollo. Justo el día que voy a hablar a la escuela con alguna persona, no sabía con quién hablar, él me busca, como si se la soliera, fue muy coincidente en realidad. Y él me busca y me dice, oye, perdona que no te he escrito, he estado muy ocupado, mi esposa tuvo un pedo, tuve que estar ahí, etcétera, etcétera. Eh, y pues nada, le dije, está bien, y me dijo, te escribo en la semana, y le dije, está bien, pero mi tiempo también es valioso, tienes hasta el viernes para escribirme. Se saca de onda y me dice, ok. Me escribe
me escribe que lamentaba haberse ausentado, pero que le daba mucho gusto ver que me estaba rodeando de gente chida, bla, 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 y que esperaba que me fuera muy bien. Yo le contesto que necesito hablar con él. Él, un poco reacio, me dice, está bien, veámonos tal día, en tal lugar. Me cita en una cafetería que está en la esquina de su casa. Yo jamás fui a su casa, pero sabía que vivía ahí porque él mismo me había dicho que ahí vivía. Llego a esta cita y él vuelve a exponerme que pues había estado atravesando por una etapa difícil, que por eso no me había escrito, bla, bla, bla. Yo todavía le digo, si me hubieras dicho desde antes que estabas atravesando por una etapa difícil, yo hubiera entendido por qué no me escribías y pues yo me hubiera hecho a un lado, ¿no? Pero, pero el hecho de que tú optaras por simplemente dejar de escribirme, por simplemente ignorarme o invisibilizarme, a mí me deja en claro que pues para ti es mucho más fácil, pues justo eso, desecharme, ¿no? Y le dije, yo no soy desechable. Ya en ocasiones anteriores le había dicho eso, le había dicho, te pido que en el momento en el que quieras que esto se acabe me lo digas de frente y que me trates como un sujeto y no como un objeto todavía. Le vuelvo a repetir esto esta vez en aquella cafetería. Le digo que he estado pensando muchas cosas, que conocía a personas en este círculo de los que me estaba rodeando, como él bien decía, y que sabía que él había estado escribiéndole a otras chicas en sus años anteriores. Y le dije, tú me dijiste que esto no había pasado. Y él me dijo, no, yo te había dicho que sí, que había coqueteado con personas, etcétera. Y le dije, no, tú me habías dicho que desde que estabas con tu actual pareja, esto no ocurría. Y llevas con esta pareja al menos unos 5 años y estas chicas egresaron hace menos de 2 años. No me dijo nada. Yo le dije que me preocupaba que él estuviera abusando de su posición de poder como maestro, que era muy fácil idealizarlo, y que quería saber cómo él se iba a ser responsable de eso. Por supuesto, esto no se lo dije tan entera como lo estoy diciendo ahora. Estaba muy nerviosa, temblaba por debajo de la mesa, tartamudeaba mucho, pero se lo dije como pude. Él en ese momento me dijo, a ver, ¿desde cuándo te volviste defensora de las mujeres? Y yo en ese momento supe que tal vez no iba a lograr tener un diálogo con él y dije, pues soy una mujer. Y me dijo, mira, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú me denuncias, ¿qué es lo que pretendes? Me corren de la escuela, mi esposa termina conmigo, ¿y qué? ¿Tú pretendes que así yo esté contigo? Y yo dije, no, eso no es lo que pretendo que te hagas responsable de esto, pero está bien. Y en ese momento yo me sentí muy intimidada por la algidez con la que él lo dijo, porque me sentí con él sobre en mí, por decirlo así, y me eché para atrás, totalmente. Y le dije, no, 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 perdóname, en realidad soy yo la que pues, me sentía extraña, disculpa, es que no entendía qué estaba pasando, pero ya no me gusta que estemos así, bla, bla, bla. Y le dije, yo creo que lo mejor es que terminemos, porque, porque la verdad esto se está volviendo muy tortuoso para los dos. Y él en corto me dijo, sí, 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 hay que terminar. Pero si terminamos ya no nos escribimos nunca. Lavándose las manos, por supuesto. Yo dije, sí, está bien. Nos despedimos. Él me dijo, la verdad es que está bueno que terminemos ahora para recordarlo como lo lindo, porque para mí ya estaba siendo incómodo que me dijeras, que me pusieras límites de tiempo para que yo te pudiera escribir, que de pronto me vinieras a hacer estas escenas como de que por qué no te escribía o que tú también merecías valor en tus tiempos y todo esto. Básicamente diciéndome como, ¿por qué ahora te estás defendiendo, no? ¿Por qué ahora me estás poniendo límites? Y pues nada, todavía yo después de ese encuentro le escribí esa tarde un mensaje de hasta siempre, ¿no? Y durante mucho tiempo, pues sí, una parte de mí se sentía utilizada, una parte de mí se sentía que algo ahí había estado mal, y otra parte de mí se sentía profundamente culpable porque dije, yo acepté estar ahí. Incluso cuando personas de mi grupo me preguntaban, ¿qué pedo? ¿Está pasando algo? Personas que no sabían que estaba pasando algo, yo lo negaba descaradamente, porque sentía vergüenza. Porque sentía vergüenza con su esposa, porque sentía vergüenza con mis amigos, porque sentía vergüenza de ser la amante, ¿no? Porque a fin de cuentas, en esta sociedad en la que vivimos, yo era la que tenía las de perder en ese entonces, ¿no? Y pues nada, ahora me doy cuenta de que las cosas no son así.
Ahora tengo más herramientas para poder nombrarlo como un abuso. Ahora me siento más segura conmigo misma en ese sentido. Y aprendí mucho de esta situación. Y también aprendí que hay que tener mucho cuidado con la idealización. Hay que tener mucha responsabilidad cuando estamos en un lugar de poder. Mucha ética. Y también, pues yo tenía mucho miedo de hacer esta denuncia porque pues temía que me afectara en mi carrera como actriz, temía que afectara a las personas que están a mi alrededor, porque yo misma me revictimicé muchos días, muchos meses, porque incluso de mis amigos más cercanos que saben de esta situación, que saben que fue un abuso de poder, siguen dando likes a sus publicaciones en Instagram, siguen dando likes a cosas que él publica en Twitter, siguen idealizando al maestro Vaca Sagrada, ¿no? Y pues pienso que eso es algo que tiene que parar, pienso que no está chido seguir idealizando así a la gente que no se lo merece. Y más que se lo merezcan, no está chido idealizar a tal grado a una persona como para eximirla de sus abusos, eximirla de, pues sí, de sus abusos. Me doy cuenta también que como mujeres estamos en una sociedad y reaccionamos de manera distinta a la sexualidad. Yo no creo que esto vaya de una lucha entre hombres y mujeres. Yo pienso que a todos nos atraviesa un sistema que está de la verga. Y, y genuinamente yo pienso que las mujeres, nuestra manera de reaccionar, y lo digo por mí, porque me ocurrió en esta situación, porque lo traté en terapia y porque lo veo en muchas de mis amigas, es que muchas veces las mujeres nos sentimos sin salida en este tipo de situaciones y recurrimos a una cosa que se llama sexualidad defensiva. Sexualidad defensiva, es decir, en el momento en el que él me estaba mordiendo el cuello, mi primera reacción fue hacerme para atrás. Yo ya le había dicho que lo dejáramos en algo platónico, esa ya había sido mi decisión. Él decidió transgredir esa decisión en el momento en el que empezó a morderme el cuello, en el momento en el que me besó. Y yo decidí seguir el juego, porque para mí era mucho menos violento pensarme en un lugar activo, era mucho menos violento decir, va, yo estoy entrando en este juego, a decir, puse resistencia y no se respetó. Es mucho menos violento terminar relacionándote con un hombre y terminar diciendo, bueno, pues si estoy aquí voy a coger, porque si le digo que no, no sé cómo me vaya a ir. Y porque estamos en un lugar en el que estamos acostumbradas a pensar que nosotras no tenemos capacidad de elegir en ese momento. Es algo relativamente nuevo, nombrado de esa manera, ampliamente decir, tú puedes decir no aunque hayas dicho que sí antes. Es sutil su manera de operar, porque justo se encarga de que te va trabajando a lo largo del semestre, te va trabajando a lo largo de los días, para que justo en el momento en el que él ya no tiene riesgo de que haya un problema en su contra a nivel académico, él no termina afectado, porque pues justo es justo el día de tu examen profesional el que lo hace, porque a las otras chicas también fue cuando ya estaban a punto de terminar proceso con él, y eso no deja de ser abuso de poder, no deja de ejercerse ahí. Pienso que está mal que una persona como él se esté pretendiendo para un lugar como directivo de una institución que sigue normalizando o que sigue invisibilizando los abusos de poder que constantemente se ejercen en esta institución, porque se invisibiliza mucho, porque hay mucho respeto a las vacas sagradas, porque creen que su mundito es el único mundo que hay. Y la neta no es así. Y yo no quiero hacer teatro con las vacas sagradas en ese sentido. Yo quiero hacer teatro con los de mi generación. Yo quiero trabajar con los de mi generación y seguir endiosando a estas personas me parece que no es el camino. Y pues nada, eso. No sé qué más decir. Solo me parecía importante hacerlo. Me parecía importante que se supiera porque pues sigue teniendo alumnos. Porque hay una manera de operar ahí que se manejan entre los maestros muy perversa, donde incluso dentro de los exámenes de admisión, un amigo alguna vez estuvo haciendo su servicio social ahí y me contó cómo es que entre él y, por ejemplo, Francisco Carrión, hacían una selección de alumnas viendo fotografías de las alumnas y diciendo, esta está buena, esta no, esta está guapa, esta no, o esta qué tal, ¿eh? Y me asusta eso, que se esté seleccionando así a las personas, porque me asusta que él me dijo que se fijó en mí desde que yo iba en primer año. Y que hay morritas que llegan a cuarto año teniendo menos de 25 años. Y porque sí hay una ventaja.
así seas tu adulto, así tengas más de 18 años y seas adulto legalmente, hay una ventaja sobre ti en su posición. Porque ellos saben muy bien cómo manejarte, porque él sabe muy bien cómo manipularte y porque es un gran manipulador en realidad. Así que, pues nada, solo esto. Gracias a los que llegaron hasta acá. Y, y nada, ha sido un día bastante extraño, bastante fuerte, muy movido en muchos sentidos. Y yo genuinamente repito, no creo que vaya de una guerra de hombres contra mujeres. Creo que todos hay que hacernos responsables de lo que nos toca. Es decir, yo, repito, en ese momento no contaba con las herramientas que cuento ahora, me encontraba muy disminuida emocionalmente y creo que él se aprovechó de eso. El hecho de que yo cayera ahí, de que yo dijera sí, no lo exime a él, de que él tenía conciencia de lo que hacía y no lo exime a él de que lo que hizo fue un abuso de poder. Él estaba en la posición para decir esto no pasa y decidió que pasara y decidió usar esa posición en su favor. Eso es lo que me parece grave. En fin, eso es todo. Gracias.